El servicio cristiano es el título de la lección número 3 de Fe Real. Y recuerden que la lección Fe Real es dedicada a los adolescentes del Departamento de Intermediarios de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Pero no solamente es útil para este grupo de adolescentes, nos sirve a jóvenes o adultos. Todos podemos aprender algo nuevo del estudio de estas lecciones. Acompáñenme a leer cada sección de esta lección y recuerden que de cada una de ellas podemos extraer una enseñanza. Comencemos con la ilustración inicial, que si bien es simplemente una ilustración, tratemos de ver qué relación puede tener esta ilustración con el resto de la lección, pero en especial con las citas bíblicas de la sección Dios dice. Vamos a comenzar. Se ofrece recompensa. Cuando Florence Nightingale y sus enfermeras se presentaron en un hospital de guerra británico en el frente de la guerra de Crimea, descubrieron que las condiciones eran peores de lo que habían imaginado. Había suciedad, infecciones, desorganización y un número excesivo de heridos. Muchos morían mientras contenedores de material médico indispensable permanecían en el puerto por el simple hecho de que algún funcionario no había firmado los documentos necesarios para liberarlos. En estas condiciones, el 42% de los heridos no lograba recuperarse. Nightingale tuvo que poner todo su empeño, experiencia y dedicación para enmendar la situación. Nightingale nació en Florencia, Italia, en 1820, en el seno de una familia adinerada de origen inglés. Ella solía asistir a grandes banquetes con la crema de la sociedad en la propiedad familiar en Derbyshire, Inglaterra. Cuando cumplió 16 años, recibió un llamado de Dios. Así lo relata ella. El 7 de febrero de 1837, Dios me habló y me llamó a su servicio. El llamado fue claro, aunque algo misterioso. ¿Qué servicio quería Dios que desempeñara? Después de eso, siguieron 7 años de incertidumbre. A pesar de la oposición de su familia, comenzó a realizar pequeñas visitas con alimentos y medicinas a los labradores pobres que vivían en la propiedad familiar. Después comenzó a analizar la posibilidad de dedicarse a la enfermería, lo cual escandalizó a su familia. A principios del siglo XIX, los enfermeros eran considerados trabajadores no especializados y tenían reputación de borrachos y promiscuos. Las damas de alta sociedad debían dedicarse a mantener sus casas, ofrecer fiestas y banquetes y entablar conversaciones profundas. En 1844, los filántropos estadounidenses Samuel y Julia Ward Howe, autores del Himno de la Batalla de la República, visitaron el hogar de los Nightingale. Florence les preguntó: ¿a ustedes les parece inapropiado que una joven inglesa dedique su vida a realizar obras de caridad en los hospitales? El señor Howe respondió: no es lo común y en Inglaterra cualquier cosa que no sea común es considerada inapropiada, pero mi consejo es: sigue adelante como lo quieres hacer. Ella más tarde escribió: nunca hubo duda alguna en mis planes o ideas que esta obra de Dios era para mí. Y esa obra no comenzó sino 9 años más adelante. Primero tuvo que vencer las objeciones de la familia y mientras tanto se dedicó a estudiar enfermería en primer término por medio de los libros, más tarde por medio de visitas a grupos de hospitales de Europa y finalmente entrenándose en varios hospitales de Alemania, Inglaterra y Francia. Cuando estalló la guerra en Crimea, se desempeñaba como directora de un hogar para señoras inválidas. Al escuchar las noticias sobre las deplorables condiciones en el campo de batalla, Nightingale escogió a 38 enfermeras y se dispuso a tratar de resolver el asunto. Viajó a Crimea, donde terminó organizando un hospital militar que, entre otras cosas, contaba con una cocina, lavandería y letrinas sanitarias. Mandó a construir ventanas que permitieran la circulación del aire y almacenó suministros médicos, reduciendo así la burocracia. Incluso ella misma los compraba en ocasiones. Proveyó libros a los pacientes, así como actividades recreativas. Se dedicó a escribir a sus familias y hasta ideó una manera segura de enviar las remesas de dinero para ellos. Los soldados la querían mucho
y la bautizaron como la Dama de la Lámpara, por la lámpara estilo turco que siempre llevaba consigo en sus rondas nocturnas. Sus esfuerzos lograron resultados maravillosos. El promedio de muertes pasó de 42% a menos del 3%. Mi opinión. Mandy dedicó nuevamente su vida a Jesús el fin de semana pasado y le ha pedido a Dios que la ayude a ver las necesidades de los demás para tratar entonces de servir a otros. La primera persona que le vino a la mente fue Tania, a quien recientemente le dijo algunas cosas poco amigables. Se ha producido sin duda un roce entre ellas y tratan de evitarse mutuamente. Ahora que Mandy ha dedicado su vida a Dios, esto resulta un verdadero problema para ella. ¿Qué nos parece que debería hacer Mandy? ¿Debería enfrentar a Tania y arreglar el problema o hacer otra cosa hasta que se sienta lista para hablar con ella en algún momento futuro? ¿Qué creemos que le diría Jesús? ¿Qué tratan de decir? En mi puerta hay una caricatura con dos tortugas. La primera dice, a veces me gustaría preguntarle a Dios por qué permite la pobreza, el hambre y las injusticias, si Él puede hacer algo bueno para evitarlas. La segunda tortuga responde, me temo que Dios puede hacernos la misma pregunta a nosotros. La oración más elocuente es la que se eleva por medio de unas manos que sanan y bendicen. La forma más elevada de adoración es la que se lleva a cabo por medio de un servicio cristiano abnegado. La mayor alabanza es el sonido de los pies consagrados que acuden en busca de los perdidos y los desamparados. Estimar el valor de una persona es el principio del servicio. Nosotros valoramos a quienes servimos desinteresadamente. La vida se nos hace más difícil cuando vivimos para los demás, pero también se hace más espléndida y feliz. Nosotros somos lápices en las manos de un Dios que escribe y que envía cartas de amor al mundo. Y entonces, el servicio es algo que no puede faltar en la experiencia de todos los que portan el nombre de Cristo. Jesús dejó en claro que como hijos suyos llevamos impreso su semblante. La Biblia hace más énfasis en esto una y otra vez. Como dice una canción, no puedo oír lo que dices porque lo que haces grita demasiado. Ya sea que hagamos obras de caridad o que ignoremos las necesidades de nuestro prójimo, nuestras acciones hablarán más fuerte que cualquier cosa que podamos decir. Probablemente nuestra percepción y énfasis con respecto al sábado sean los correctos, pero si en sábado una persona necesitada como la mujer mencionada en Lucas no recibe sanidad para su alma atribulada, entonces nuestra observancia del sábado se vuelve inútil. Nosotros podemos predicar la verdad de que Jesús viene pronto, pero Él dijo que cuando regrese espera que nosotros estemos ocupados en alimentar a los hambrientos, visitar a los desamparados y atender a los enfermos. Nosotros no podemos probar con la Biblia que la muerte es un sueño, pero quien ha experimentado la pérdida de un ser querido pocas veces duerme bien en medio de su soledad. ¿Qué podemos hacer como adventistas del séptimo día? Nuestro servicio hacia los demás proclamará de manera mucho más efectiva la verdad que lo que pueden lograr 1.000.000 de seminarios. Nuestro mensaje es sin duda importante, pero si no nos transforma a la imagen del siervo Jesús, entonces es momento de que comencemos a pensar seriamente en pasar más tiempo con Él. Dios dice, Juan 13:35, si se aman los unos a los otros, todo el mundo se dará cuenta de que son discípulos míos. Mateo 7:9 al 12. ¿Acaso alguno de ustedes sería capaz de darle a su hijo una piedra cuando le pide pan? ¿O de darle una culebra cuando le pide un pescado? Pues si ustedes que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre que está en el cielo dará cosas buenas a quienes se las pidan? Así pues, hagan ustedes con los demás como quieran que los demás hagan con ustedes, porque en eso se resumen la ley y los profetas. Mateo 25:31 al 36. Cuando el Hijo del Hombre venga rodeado del esplendor de todos sus ángeles, se sentará en su trono glorioso.
La gente de todas las naciones se reunirá delante de él y él separará a unos de otros, como el pastor separa a las ovejas de las cabras. Pondrá las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda. Y dirá el rey a los que estén a su derecha: vengan ustedes los que han sido bendecidos por mi Padre y reciban el reino que está preparado para ustedes desde que Dios hizo el mundo. Pues tuve hambre y ustedes me dieron de comer. Tuve sed y me dieron de beber. Anduve como forastero y me dieron alojamiento. Estuve sin ropa y ustedes me la dieron. Estuve enfermo y me visitaron. Estuve en la cárcel y vinieron a verme. Proverbios 11:25. El que es generoso prospera. El que da también recibe. Primera de Pedro 4:7 al 11. Ya se acerca el fin de todas las cosas. Por eso, sean ustedes juiciosos y dedíquense seriamente a la oración. Haya sobre todo mucho amor entre ustedes, porque el amor perdona muchos pecados. Recíbanse unos a otros en sus casas sin murmurar de nadie. Como buenos administradores de los diferentes dones de Dios, cada uno de ustedes sirva a los demás según lo que haya recibido. Cuando alguien hable, sean sus palabras como palabras de Dios. Cuando alguien preste algún servicio, préstelo con las fuerzas que Dios le da. Todo lo que hagan, háganlo para que Dios sea alabado por medio de Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el poder para siempre. Amén. Mateo 20:25-28. Pero Jesús los llamó y les dijo: como ustedes saben, entre los paganos y los jefes gobiernan con tiranías a sus discípulos, y los grandes hacen sentir su autoridad sobre ellos. Pero entre ustedes no debe ser así. Al contrario, el que entre ustedes quiera ser grande, deberá servir a los demás. El que de entre ustedes quiera ser el primero, deberá ser su esclavo. Porque del mismo modo el Hijo del Hombre no vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por una multitud. Mateo 23:11-12. El más grande entre ustedes debe servir a los demás, porque el que a sí mismo se engrandece será humillado, y el que se humilla será engrandecido. Hebreos 6:10-12. Porque Dios es justo y no olvidará lo que ustedes han hecho y el amor que le han mostrado al ayudar a los del pueblo santo, como aún lo están haciendo. Pero deseamos que cada uno de ustedes siga mostrando hasta el fin ese mismo entusiasmo para que se realice completamente su esperanza. No queremos que se vuelvan perezosos, sino que sigan el ejemplo de quienes por medio de la fe y la constancia están recibiendo la herencia que Dios les ha prometido. ¿Qué tiene que ver conmigo? El llamado a servir es un regalo de Dios para nosotros. ¿Un regalo? Sí, es un regalo. Cada vez que ponemos a los demás en primer lugar y nos esforzamos por ayudar, estamos recordando la manera en que Dios se acercó a nosotros. El trabajo del servicio es una de las mejores actividades que Dios tiene para reducir nuestra naturaleza pecaminosa y ampliar nuestras cualidades como ciudadanos del reino. Si creemos que este es un músculo espiritual que podemos desarrollar de la noche a la mañana, estamos equivocados. Recordemos que los discípulos caminaron con Jesús durante 3 años y a pesar de eso, aún estaban discutiendo quién iba a ser el más importante, incluso la misma noche en que arrestaron a Jesús. Aprender a pensar en los demás es un proceso que podemos ir desarrollando a medida que vamos poniendo en práctica el servicio. Si en algunos momentos nos sentimos egoístas, recordemos que incluso en esos momentos en que solo pensamos en nosotros mismos, estamos cubiertos por la bondad de Cristo. Su plan es que cada día aprendamos sobre las bondades de su gracia. Jesús no recurre a la culpa para motivarnos a servir. Practiquemos el servicio y dejemos la parte de nuestro crecimiento a Dios. ¿Y cómo funciona? Durante esta semana pensemos en algunas maneras prácticas en que podemos ayudar y servir a quienes nos rodean. Preguntémonos, por ejemplo, ¿qué tipo de necesidades vemos que podemos satisfacer? ¿Qué cosas serían de bendición para esas personas en la situación en que se encuentran? Pensemos en algunas cosas prácticas que podemos hacer para ayudar a los demás. Y al finalizar, pensemos cómo nos ha ido después de poner en práctica estas ideas. ¿Saben, chicos y chicas? Aprender a servir, aprender a pensar en los demás antes de pensar en nosotros es una tarea difícil, pero no imposible.
Siempre con la ayuda de Dios podemos comenzar a pensar menos en nosotros mismos y pensar más en los demás. Y una de las maneras en que pueden comenzar a poner eso en práctica, antes de ponerlo en práctica de manera material, puede ser en su momento especial de oración. Cuando ustedes oren, pídanle primero a Dios por todas las demás personas que ustedes han visto que tienen alguna necesidad. Antes de pedir por sus propias necesidades a Dios, pídanle por las necesidades de los demás, sean las necesidades de sus amigos, vecinos, familia o incluso de aquellas personas que se han encontrado en la calle con alguna necesidad. Aquellas veces en que nosotros no podemos darles quizá algo material, sí podemos ponerlos en primer lugar en oración. Así que esta es una manera sencilla de comenzar a practicar el servicio cristiano. Recuerden que para hacer músculos espirituales no es algo que podemos lograr de la noche a la mañana, es una práctica diaria y constante. Cuando no lo podemos lograr, allí está Dios dándonos las fuerzas que necesitamos para volverlo a intentar al día siguiente. Así que tratemos de poner en práctica los consejos que vimos en esta lección y también los invito a que recuerden y puedan buscar en internet o en algún libro la historia de esta gran enfermera que vimos en la ilustración inicial, porque sin duda su trabajo es un gran ejemplo a seguir. Y como les decía, quizá nosotros no tengamos los medios para ayudar a los demás con cosas materiales, pero lo que siempre tendremos a nuestra disposición y que sin duda no tenemos que invertir más que una fracción de nuestro tiempo es la oración. Muy bien, mi querida comunidad de Fe Real, hasta aquí la lección de esta semana. Los invito a que estudien nuevamente cada sección de esta hermosísima lección y también los invito a elegir un versículo de la sección Dios dice. Los textos que leímos en esta semana son un poco largos, pero como pueden observar, hay varios versículos, así que elijan tan solo un versículo y memorícenlo durante la semana. Les mando un fuerte abrazo, que Dios los bendiga muchísimo en esta semana y los espero en la siguiente lección de Fe Real.